El siguiente programa contiene escenas de conocimiento explícito, con diálogos cargados de curiosidad que pueden afectar la sensibilidad de personas no acostumbradas a hacerse preguntas sobre el mundo que las rodea. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos buscamos distintas maneras de obtener energía. Desde quemar un par de ramas hasta construir una represa hidroeléctrica. Pero hace muy poco descubrimos que una de las fuentes más poderosas de energía estaba escondida en lo más diminuto de la materia. En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubre que ciertas sustancias, como las sales de uranio, generan unos rayos penetrantes y misteriosos. Su colega y amiga polaco-francesa Marie Curie estudia este fenómeno de liberación de energía. Lo llama radioactividad. Y plantea que es una propiedad de los átomos de la materia. Pero, ¿cómo está formado un átomo? En 1911, el neozelandés Ernest Rutherford presenta la estructura interna del átomo como un núcleo pequeño alrededor del cual giran los electrones. El físico danés Niels Bohr estudia y mejora la comprensión de la órbita de los electrones. Rutherford encuentra la primera evidencia experimental del protón. Colisiona partículas radioactivas alfa con núcleos de átomos de nitrógeno, que se transforman en oxígeno. Es la primera reacción nuclear artificial que permite transformar un elemento en otro. En 1932, el físico inglés James Chadwick descubre el neutrón. Como no tiene carga eléctrica, ni positiva ni negativa, como los protones y los electrones, es capaz de penetrar en los átomos sin ser desviado. Es el proyectil ideal para transformar los núcleos atómicos. En 1939, Niels Bohr logra la fragmentación del núcleo de uranio. Esto se conoce como fisión. La fisión del uranio libera casi 10 veces más energía por núcleo que cualquier otra reacción nuclear de las conocidas hasta entonces. Y además se puede propagar mediante una reacción en cadena. En julio de 1945, en un desierto de Estados Unidos, se detona en secreto la primera bomba atómica experimental. Al mes siguiente, Estados Unidos arroja 2 bombas atómicas en Japón. Entre 1956 y 1957, Gran Bretaña y Estados Unidos ponen a funcionar las primeras centrales nucleares. La idea de estudiar el núcleo atómico para aprovechar su energía atravesó décadas y fronteras hasta hacerse realidad. Porque toda gran idea solo puede desarrollarse con mucho tiempo, mucha gente comprometida con la ciencia y la transmisión de esa idea. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Hoy tenemos un programón. Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. La verdad que tenemos un programa muy divertido y además tenemos unas remeras muy lindas. Sí, preciosas. ¿No? Como Las siempre. hizo Eugenia Echevarría, que es diseñadora e ilustradora. Si quieren saber más, entren a su web www.eugeniaechevarría.com y no dejen de visitar su Instagram. Y hoy tenemos además un programa con grandes amigos, grandes conversaciones, con Sergio, con Valeria, que nuestros seguidores ya conocen, con Walter Sosa Escudero, un gran amigo de la casa, pero veamos de qué nos van a hablar. Nuestra columnista Valeria Delstein se ocupa de quebrar un nuevo mito, el mapa de la lengua. Disfrutamos de una clase magistral sobre estadísticas y mediciones de pobreza en Argentina con la visita del especialista Walter Sosa Escudero. Sergio Kuchniewski nos explica todo sobre uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, la Revolución Rusa a 100 años de su desarrollo. Y arrancamos con todo con Vale, que va a quebrar un nuevo mito del mapa de la lengua. Bueno, muy bienvenida, Vale. Qué bueno. ¿Qué nos trajiste acá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a experimentar un poco. Empecemos. ¿Saben de lo que estoy hablando cuando digo mapa de la lengua? Sí, yo me acuerdo de ese dibujito de la lengua, como con zonas. Me acuerdo que como que el salado en la punta de la lengua. El dulce en la punta, dice el mapa, el salado por ahí, el amargo en la parte de atrás. Ese dibujito suele aparecer, a veces está en los manuales escolares, últimamente no tanto. Que es un mito. Y hoy vamos a decir sí, vamos a tratar de mostrar que es un mito y explicar de dónde viene, que eso es lo lindo también de estas falsas creencias. Yo con cierto pudor tengo que reconocer que hasta hace muy poquito tiempo todavía lo creía. Pero porque muchos aprendimos pero así. No está claro, está presente en los libros, en los manuales, ¿no? Sí, Sí, está presente el dibujo de la lengua, todo, zonas. Sí, entonces lo lindo es de dónde vino,
por qué seguimos repitiéndolo, qué evidencia tenemos y qué experimentos podemos hacer. Bien. Entonces, primero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos gustos piensan que podemos detectar, censar Yo creo nosotros que me lo los seres sé. humanos? Gustos, claro, yo creo que me lo sé también, que son 5, ¿no? Sí, pero están en duda. ¿Por qué no se animan? Porque está este quinto que es medio Ok. polémico. Quinto Pero a ver, polémico. salado, Bien, salado, dulce, dulce, amargo, amargo, ácido, perfecto. y el polémico. Y el polémico, en realidad es un quinto gusto que se llama umami. Pero ahí tengo un problema con la palabra gusto, porque la manzana y la naranja y la fruta tienen cada uno un gusto diferente, como que Bien. siento que nos Me están gusta contrabandeando eso. la palabra. Y en algún Bueno, sentido. en realidad nosotros, en castellano por lo menos, vamos a usar la palabra sabor Claro. para hablar de la combinación del gusto, del olfato y todo lo que sea somatosensorial y que hace a nuestra percepción Ahí de está. esta manzana tiene gusto a manzana. Claro. Decimos tiene gusto a manzana, pero no es el gusto, es el sabor. Ah, Es más perfecto, complejo. perfecto. Es mucho más complejo. Listo, me Si yo hablo sacaste de la duda. gustos, que son los que puedo sensar con mis células receptoras del gusto, son 5 gustos puros. Claro. Dulce, salado, ácido, amargo y Porque umami. como bien nos mostraste hace unas semanas, el sabor se siente también con el olfato, con la vista. Exacto. Así Pero que- si hablo puramente de gustos, hay 5 puros. Después hay combinaciones. Si uno dice agridulce, bueno, Claro. agrio en realidad también se le dice al que es ácido, entonces será ácido más dulce. La y verdad, el agrio formaremos- es más- Pero el más agrio difícil. es lo mismo que el ácido, se suele usar indistintamente, entonces ahí tenemos el agridulce. Y este umami, que es más raro, que no es un gusto al que estemos acostumbrados, pero que es muy común en la comida oriental. Umami Por ejemplo. en japonés. Umami quiere decir sabroso en japonés. ¿Qué comida, por ejemplo, tienes? La salsa de soja, en los calditos aparecen mucho también. Ah. Lo que pasa es que el compuesto por excelencia que somos capaces de censar, que corresponde al umami, es el glutamato de sodio. Ese por ahí les suena más. Uno dice, vamos, Que le agregás. Sí, es un pero como vamos por partes. potenciador del sabor. Ah. Uno dice, por ejemplo, si yo tengo que pensar en el gusto salado, ¿en qué pienso? Pienso En la sal. en la sal. Cloruro de Que en realidad sodio. es el cloruro de sodio, nosotros censamos el sodio. Si pienso en algo dulce, ¿en qué pienso? En azúcar de Azúcar. mesa, sacarosa en este caso. Bueno, así como tenemos esos íconos del gusto, también Bien. tenemos el glutamato de sodio por el umami, que es un potenciador de sabor. Eso quiere decir que me hace censar más dulce y percibir más dulce lo dulce, más salado lo salado, y por eso se usa mucho en la industria, se agrega mucho en los productos. Hay que tener cuidado porque es glutamato de sodio, o sea que viene con sodio, con lo cual si a mí el médico me dijo que tengo que cuidarme y no consumir sodio, y yo me cuido de no tirarle salero encima a la comida, Pero le pones un montón de salsa de claro, soja. también me tengo que cuidar de los productos que tienen glutamato de sodio. Perfecto. Ahora, tenemos esos 5 gustos entonces, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la capacidad que tenemos para censarlo? Voy a hacerles un primer experimento y les voy a pedir a ver quién se anima. Me ¿Lo van a encanta. hacer los dos? Voy a pedirles lo siguiente. Acá tenemos servilletitas. Se las voy a partir para que lo usen un pedacito cada uno. Y les voy a pedir que Muy se bien. sequen la lengua. Es un asco esto, yo lo Es sé. un asco. Pero séquense la lengua. Sí, así. Ajá. Y les voy a dar... A vos, Andrés, te voy a dar sal, a vos, Euge, te voy a dar azúcar. Ajá. Y les voy a pedir que agarren una pizquita y se lo pongan en la parte de la lengua que se secaron. Y quiero que me digan, pónganse ahí, si son capaces de percibir algo. No Y siento ahora nada. tráguenlo. Bueno, ahora tragué y sentí, pero cuando la puse en la parte seca de la lengua no sentí nada. Bien, y Ahora cuando sí. lo tragaron, ¿en dónde lo pudieron censar y luego percibir? En Como el- un todo, no Claro, sé. en el medio de la lengua donde puse el dedo. Y en el paladar también. Ok. Entonces hay varias cosas interesantes con esto. Ah, Les en el paladar retiro. también, tenés razón. Bien. Sí. 2 cosas que queremos ver con esto. Una es que para Nunca poder había hecho. censar los gustos, pueden tomar agua. Gracias. Para poder censar los gustos, necesitamos que haya saliva en la boca. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos son quimioreceptores, receptores químicos, en donde vienen iones o moléculas que interactúan y eso es lo que manda el impulso hasta el cerebro y en donde interpretamos eso como dulce, salado, ácido. Entonces, yo necesito que esté el cloruro de sodio disuelto, la sacarosa disuelta, porque si no, no lo puedo censar. O sea, que si no tengo saliva en la boca, yo no voy a ser capaz de percibir un alimento como dulce, salado y demás. ¿Qué es lo que les pasó a ustedes? Claro. Pero cuando tragaron, sí fueron capaces. ¿Por qué? Porque había saliva. Y se nos Aparece diluía la saliva, molécula. se Sí. disuelve, Ahí va, O sea, los se sensores de disuelve. gusto detectan sustancias solo que están solubles, están están en solución. solubilizadas, están en Están solución. Sí. Ahora, ustedes me dijeron, sí, está bien, fue en la lengua, pero también en el paladar, por Sí. ejemplo. Bueno, hay gente que lo siente también acá atrás en la garganta. Sí. Pero ¿cómo puede ser si las papilas gustativas están en la lengua nomás?
¿Y qué ¿Ah? sé yo ¿Cómo ahí? pues sí? No, Tantos no, no. misterios alrededor del sistema nervioso. Ya nada me sorprende. Es que en realidad no tenemos solamente en la lengua. Ah. Tenemos también en las mejillas, tenemos en el paladar. ¿En las mejillas? Sí, ¿Cómo en el- tenemos del lado en la... de adentro. Sí. Pensé que acá. Tenemos en la parte superior de la rica la garganta, en la pilotis, tenemos en varios lugares, no solamente en la lengua. Y lo interesante es que ese descubrimiento vino de la mano de la misma persona que desenmascaró este mito del mapa de la lengua. ¿Qué fue lo que pasó? Alrededor de 1901, un investigador alemán dijo, voy a ver qué partes de la lengua son más sensibles a los gustos. ¿Sí? No a cada gusto, a los gustos en general. ¿Tendremos partes de la lengua que son más sensibles a los gustos? Entonces empezó a probar, usó varios voluntarios y dijo, bueno, vamos a hacer un experimento como por ejemplo, algo que voy a probar, que es agarrar un hisopo, mojarlo en jugo de limón y pedir saque la lengua. ¿Sos capaz de censar el ácido? Bien, entonces voy a darlo vuelta, voy a probar con esto que tengo acá, ahora les voy a decir lo que es. Para que tome un poquito de Tome agua. un poco de agua. Yo vengo zafando como un Vos campeón. venís, ya te va a tocar, saca de lengua. ¿Sos capaz de censar algo? Sí, rico. ¿Rico? Esto es agua tónica. Ah, rico. Esto tiene quinina. La Sí. quinina es nuestro ícono del amargo. Pero me Ah. gusta. Y tiene un dulzor Bien. también. Bueno, porque tiene azúcar. Ah. Exacto, porque es agua tónica que tiene azúcar. Ahora, esto es interesante porque con ese experimento uno dice, bueno, hay partes de la lengua que en particular es todo el cinturón, los llamamos el cinturón de sabores, la parte externa, que es donde yo puse el hisopo, que es un poco más sensible a los gustos. ¿Qué quiere decir más sensible? Que el umbral que tengo que superar para poder empezar a censar es más bajo. O sea, la con menos concentración. cantidad yo soy capaz de censar. Eso es lo que encontró este investigador alemán en 1901. Dijo, bueno, lo voy a publicar. Pero ¿de qué manera, cómo hago yo para poder contar esto de una manera amena y simpática? Voy a hacer un dibujo. Entonces dibujó la lengua y lo que hizo fue marcar las zonas que le había encontrado con más sensibilidad. Y esas zonas eran la punta de la lengua, los costados, la parte de atrás de todo. Bueno, esa imagen, ese dibujo, esa iconografía es lo que llegó hasta nosotros como el mapa de la lengua. ¿Por qué? Porque en 1940 un investigador, esta vez en Estados Unidos, dijo, voy a escribir un libro sobre las percepciones, sobre las sensaciones. Ah, mira este trabajo del alemán de 1901. Qué interesante, pero mejor voy a cambiar este dibujo que dice, voy a poner números. Entonces puso números en vez de poner sensaciones más subjetivas, acá siento más dulce, acá siento más salado, le puso números a eso y lo que se interpretó de ese dibujo fue que lo que estaba marcando era que había zonas de la lengua en donde se sensaba lo dulce. O sea, fue en realidad un Zonas enorme teléfono descompuesto. Terrible, Claro. terrible. No es como otros mitos que nos enseñaste acá que alguien a propósito lo No. propagó. Este no, se fue. Sí, eso fue una propagando. mala comunicación de datos recolectados, que después se propagaron porque ese libro que escribió en alrededor de 1940 se hizo muy conocido Sí, y llegó hasta tiene 100 años nosotros. encima. Ahora, digo yo, hay un experimento muy sencillo que es agarrar un poquito de sal, un poquito de azúcar y ponérselo por ejemplo, sal, me lo pongo en la punta de la lengua. Si el mapa dice que en la punta de la lengua solo censo lo dulce y yo me pongo sal y censo salado, hay algo ahí que no Hay algo que funciona. no funciona. ¿Qué pasa? Es una linda explicación. Nosotros tenemos la tendencia a que nos gusten las explicaciones que cierran, que son lindas, que esta idea de está separado en diferentes lugares, es algo que nos convenció durante mucho tiempo. De hecho, recién en 1974 se desmitificó oficialmente el mapa de la lengua con las investigaciones de esta mujer que se llamaba Virginia Collins, que encontró no solamente que tenemos papilas gustativas en toda la cavidad bucal y Para también todos en los la gustos. zona de la garganta, sino que encontró esto. Nosotros, para poder censar, tenemos papilas, las conocemos. Son esos bultitos que vemos en la lengua. Pero en realidad, dentro de las papilas hay botones gustativos. Esos botones gustativos es donde realmente están las células receptoras. Esas células receptoras, cada una de esas células solamente es sensible a un tipo de molécula. O sea, solamente puede censar lo que nosotros llamamos dulce, o solo salado, o solo amargo. Pero en cada botón hay un montón de esas células y están mezcladas. Entonces, lo que ella descubrió es que las diferencias de capacidad de sensado de los diferentes gustos en toda la lengua son no significativas. O sea, que no hay, somos bastante homogéneos en toda la lengua para poder censar, con una pequeña excepción. La parte de atrás de la lengua, el fondo de la lengua, es más sensible al amargo. ¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué? Porque los amargos. Igual yo quiero probarlo, Sí. porque no sé todo. Ahora yo Sí. descreo de todo, voy a andar Yo con puedo cuidado. aventurar una hipótesis. Acá tenés un amargo para probar el fondo de la lengua. Ah, ajá. Acá tenés un amargo. Puedes probar en diferentes lugares, a ver si realmente... ¿En el fondo lo sentí?
¿Lo sentiste más, Creo menos? que lo sentí más en el fondo realmente. Ahora no sé si estoy sugestionado. Puede pero- ser también. Pero sí. ¿Por qué en el fondo los amargos? Tiro una así, la Dale. aventuro. Porque los venenos son más amargos Sí. y entonces es como un umbral que no debe pasar el veneno ahí. Exacto. O sea, ¿Sí? la hipótesis que se tiene es los tóxicos, los venenos en la naturaleza Pará, son vale, decí la verdad que no amargos. estaba arreglado. No estaba arreglado, No no, estaba lo habíamos arreglado. hablado. Bien, bien. Los tóxicos en la naturaleza generalmente son amargos y entonces nosotros tenemos una particular sensibilidad para que no pase, que Qué definitivamente interesante. no Muy los bien. comamos. Quiero hacer un último experimento. Sí, el si último me tenemos dejan. que cerrar. Decinos el último y quiero hacer cerrate uno la más. conclusión, dale. Y es el siguiente. Este me va a encantar porque les voy a pintar la lengua de azul. Este lo pueden Mirá que hacer. tenemos que seguir Este grabando, recomiendo mucho que lo prueben en las casas porque es muy lindo para hacer. Resulta que más o Juan menos Andrés. nosotros tenemos determinado número de papilas gustativas en la lengua, ¿sí? Está determinado genéticamente. Nuestra sensibilidad también está determinada por otras cuestiones, pero el número de papilas está determinado genéticamente y después con la edad también se van gastando, digamos. Bien. La cuestión es que, por esta cuestión genética, más o menos el 25% de la población tiene más papilas que el promedio. Y más o menos el 25% tiene menos papilas que el promedio. Y una manera fácil de verlo es así. A ver. Necesitamos colorante azul alimentario, el de tortas. El de ¿sí? tortas. Entonces, Bien. van a mojar un hisopo. ¿Quién me presta la lengua? Yo te la presto. Bien. Yo quiero mirar con la lupa. Exacto. Entonces, saca la lengua Se queda. un poco. ¿Por qué lo estoy poniendo este colorante? ¿Por qué estoy tiñendo de azul? Porque de esa manera vamos a poder ver más fácil. No me cierres la boca. De esa manera vamos a poder ver mucho más fácil las papilas, los bultitos rosas, que ahora están rodeados de azul y el bultito va a aparecer Perfecto. más fuerte. Y lo que vamos a hacer es una tarjeta, que puede ser un pedacito de papel, Sí. agujereado con la agujereadora común. Ese es Genial. el tamaño, que mide 7 milímetros. Le Ah, apoyas muy esto en la bueno. lengua para que aparezca el agujerito y necesito que cuentes cuántos bultitos rosas tiene en esa zona de la lengua. Uy. Entonces, contalos tranquila. La cuestión es que la gente que tiene más papilas que el promedio se llama super taster y tiene menos umbral, o sea, que tiene más capacidad de sensar. La comida le va a parecer más dulce, más salada, como si fuera con luces de neón. La gente que tiene menos es under-taster o non-taster. Quiere decir que lo sensa un menos. número. ¿Qué número tenés? 25 puede ser. Bien, bueno, vos sos medium. Estás en el medio. Ah, estoy en el medio. Me El número gusta. es así. En menos de 15, para este experimento casero, menos de 15 es under taster. Están por debajo del promedio. Más de 35 es super. Están por arriba del promedio. Y entre 15 y 35, medium, como es tu Genial. caso, después probará. Yo voy a probar. Por supuesto. Está buenísimo. Prueben en sus casas y después nos Háganlo cuentan. porque es muy divertido para hacer. Se lo pueden hacer a toda la familia, a ver cada uno si tienen más sensibilidad o menos. Y también se pueden dar cuenta haciendo preguntas. ¿Quién es el que nunca quiere, el que se empalaga siempre con dulce de leche? El que nunca Claro. quiere comer con mucha grasa. Esos son los super tasters. Espectacular, Excelente. Vale, excelente, nos encantó una vez más. Muchísimas gracias, nos encanta esto de los mitos. Nosotros tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Y a continuación tenemos el placer de presentar una nueva clase magistral titulada Estadísticas, cómo se mide la pobreza en la Argentina, en la voz y explicación de nuestro amigo Walter Sosa Escudero. Bienvenido, Walter. Walter es doctor en Economía por la Universidad de Illinois y licenciado por la UBA. Se especializa en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Publicó sus trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales, es profesor plenario en la Universidad de San Andrés e investigador invitado del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Un lujo, Walter, y un placer enorme tenerte acá. Ya estaba siendo pedido por todos los amigos. Muchísimas gracias. Voy a empezar con una pregunta, la tengo un poco regalada porque es el título de uno de tus libros, libro maravilloso, por cierto, que es ¿qué es y qué no es la estadística? ¿Qué es y qué no es la estadística? La estadística, la definición Wikipedia es una rama de la matemática aplicada que intenta aprender de los datos. Es una disciplina que atraviesa toda la actividad científica. Me cuesta creer que hay un espacio de la ciencia que no está
atravesada por la estadística, desde la física hasta la lingüística, y también atraviesa la vida cotidiana. Piensen en lo que han hecho de que se levantaron, y es seguro que se han cruzado con alguna estadística, meteorológica, deportiva, de opinión pública, médica, etcétera, etcétera. La estadística es un intento de aprender de los datos. ¿Y qué no es? ¿Qué es las confusiones más comunes respecto de la estadística? ¿Qué no es? Hay una distinción entre la estadística y las estadísticas, ¿no? Las estadísticas son numeritos, 95% de probabilidad de chaparrones, 7.5% porcentaje de desempleados. Esas son las estadísticas, ¿no? La estadística tiene que ver con lo que está detrás de eso, con la forma en la cual, con algoritmos, con computadoras, llegamos a esos números. Entonces, prefiero decir más que no tanto que no es la estadística, sino esa separación entre los números que uno ve y el trabajo que hacemos los estadísticos, que es trabajar en cómo se producen esos números. ¿Y la econometría qué sería? La econometría, igual que todas las metrías, la biometría, la psicometría, la cliometría, en realidad son ramas de la estadística, pero a mí me gusta pensar como se piensa en una empresa, ¿no? Que tiene que decidir si construye los tornillos dentro de la empresa o los manda a construir. Entonces, por sus especificidades, muchas veces las disciplinas científicas tienen que construir su propio herramental estadístico para ajustarlo a sus necesidades. Entonces, la econometría es la parte de la estadística que se produce dentro de la economía. Y vayamos al tema de la clase, el tema de la medición de la pobreza en la Argentina. Ciertamente. ¿Cómo se mide? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Bueno, obviamente cualquier país como el nuestro, el bienestar de la población es una situación fundamental para la política de todo tipo. La medición de la pobreza es un problema complejo y sofisticado, ¿no? El punto de partida es que no existe ninguna definición obvia de qué significa ser pobre y como consecuencia no existe ninguna forma obvia de medir algo que ni siquiera sabemos qué es. Ahora, no proceder a medir la pobreza por eso es cruel, es injusto y es innecesario. Entonces, en definitiva, lo que hace la estadística es lograr algún tipo de acuerdo. ¿Bien? Saltamos de esta indefinición a que la pobreza en general en casi todos los países se mide a través de los ingresos. Ahí ya hemos dado un paso al vacío, porque decir que no sabemos cómo se mide la pobreza a decir que se mide a través de una sola variable, hay un salto importante. En general lo que se usa en la mayoría de los países es lo que se llama enfoque de línea. ¿Qué significa eso? ¿Enfoque de? De líneas. Hace falta dos cosas. Por un lado, medir lo que se llama línea de pobreza. La línea de pobreza es algo así como el ingreso que hace falta durante un periodo para poder comprar una cantidad de bienes y servicios que se opina que separan los ricos de los pobres. ¿Está bien? Esa es la línea. Y después hace falta medir los ingresos. Entonces, una persona es considerada pobre si sus ingresos durante un periodo mensual no alcanzan a comprar esa línea. Entonces, a los efectos de medir la pobreza hacen falta dos pedacitos. Por un lado, es la información necesaria para computar la línea, que son fundamentalmente precios, es decir, por los supermercados, preguntando precios en forma sistemática y computacional, y con eso agregarlo y construir ese valor de ese changuito, pseudo changuito de supermercado que conforma la línea de pobreza. El método de las líneas no introduce cierto artefacto engañoso que pareciera que una persona por ganar 2 pesos más o 2 pesos menos, estás de un lado o del otro de la línea, parece que de repente sos pobre. En tu vida no cambió casi nada, son 2 pesos. Ciertamente, ciertamente. Toda medición de la pobreza implica un compromiso. La versión que yo te estoy contando, que es la de línea, es lo que se llama la de incidencia de pobreza. ¿Qué es lo que dice esto? Si la línea de pobreza es 400 y vos ganás 399, 201, el método de incidencia no lo puede distinguir. ¿Está bien? No solo eso, sino que en términos de política, si vos estás en 399, yo te regalé un alfajor y te saqué de la línea de pobreza, pero tu bienestar permaneció prácticamente intacto. ¿Está bien? Claro. Pero esto nos pone en un aspecto central del rol de las estadísticas públicas. Hay otras formas más sofisticadas que saltean este problema que vos ves, pero son mucho más difíciles de comunicar. ¿Está bien? Entonces, las estadísticas sociales tienen ese doble problema. Por un lado, tienen que ser consistentes metodológicamente, estadísticamente, computacionalmente, pero también tienen que poder comunicarse en forma sencilla. Entonces, esto que te estoy contando es lo que se llama enfoque de incidencia de la pobreza, que tiene la facilidad de que vos estás por abajo o por arriba, pero la dificultad que se abstrae
de pensar cuán abajo, cuán arriba. Claro. Hay medidas de pobreza más sofisticadas, que son lo que se llama medidas de profundidad de la pobreza, que miden no solo si estás abajo o arriba, sino cuán lejos de abajo estás. ¿Y la desigualdad se puede medir? Sí, pero de una manera completamente distinta, porque para medir la pobreza yo necesito mirar nada más que la parte que está debajo de la línea. El resto es como que no importa, ¿está bien? Eso es lo que se llama en estadística el axioma de foco. O sea, importa la información que está debajo de la línea y la de arriba no importa. Para medir la desigualdad yo tengo que mirar toda la distribución del ingreso. Necesito mirar los ingresos de todo el mundo, ¿está bien? No solo los pobres, sino también los que están arriba de la línea de pobreza. Por eso es que la medición de la desigualdad es algo bastante más complejo. Pero efectivamente se mide y se mide sistemáticamente. ¿Y la forma en que se mide en la Argentina es transparente? Porque a mí, que yo no soy el área, lo miro desde afuera, parece que hay un montón de peleas, si se mide bien, si se mide mal, si hay que medirlo, si no. ¿Qué pasa? No es transparente, yo no puedo ir y ver cómo se mide y listo. La transparencia es un reflejo, o la falta de transparencia, si querés, tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la transparencia conceptual, que es un reflejo de esta multiplicidad de visiones de qué significa el hecho de ser pobre. Entonces, en definitiva, cuando aparece una cifra de pobreza, lo que vos estás viendo es un acuerdo, ¿está bien? Entonces, por eso es que esta medición simple, que es la tasa de incidencia, en realidad es el acuerdo más simple porque es el más fácil de entender, ¿está bien? Ahora, otra cosa es que no se entienda porque hay un procedimiento estadístico complejo, ¿está bien? Entonces, la medición que se utiliza en la práctica en casi todos los países, que es la de incidencia, intenta resolver ese compromiso. Es una forma... cualquiera puede computar la tasa de pobreza bajándose los datos del INDEC, que es muy sencillo, no requiere ningún... ¿Esos datos son abiertos? ¿Yo puedo entrar y decir, a ver qué mediste, qué números te dieron, qué fórmula usaste? Ciertamente. Sí, están disponibles y más allá de ciertos detalles, no hace falta un entrenamiento matemático, computacional muy sofisticado para computar una línea de pobreza o las variantes que vos quieran o medir sensibilidad, ¿no? Ciertamente, sí, bastante simple. Y Walter, nos la pasamos hablando de estadísticas, pero realmente los argentinos llegamos a comprenderlas. No, o sea, y tampoco tienen por qué hacerlo, ¿no? O sea, vos hablaste de la desigualdad. Las medidas más utilizadas de desigualdad, como el coeficiente de Gini, por ejemplo, son bastante sofisticadas. Ahí sí hay cierta complejidad, si se quiere, matemática. Y sin embargo la gente acordó que se mide de esa manera y después dice, el coeficiente de Gini va para arriba o para abajo, pero nadie se pone a pensar que es el coeficiente de Gini, ¿está bien? Entonces lo importante de las estadísticas no es tanto que la gente entienda cómo se hacen, sino que existe un acuerdo social que le haga percibir a la gente que las estadísticas son útiles, ¿no? Misma cosa pasa con los estudios médicos, o sea, vos podés leer los análisis clínicos y ver si estás afuera del rango, pero tenés que interactuar con un médico para sacar información útil con respecto a la información en un estudio clínico. Hace poco un matemático, un mentor mío, Arthur Benjamin, nos contó en el programa que él pensaba que en las escuelas secundarias debería darse mucho más estadística y menos cálculo. ¿Vos estarías de acuerdo con eso? Estadística y probabilidad, decía él. Sí, no sé si menos cálculo, o sea, tiene que haber alguna forma de que esas cosas se interactúen un poquito más, ¿no? Detrás de la estadística está su columna vertebral, que es el cálculo de probabilidades. O sea, lo que sostiene a la estadística es justamente esa medición de lo incierto que propone el cálculo de probabilidades. Ahí sí yo soy enfático, me parece que eso tiene dos ventajas. Entrena a los chicos para situaciones más realistas y segundo, los obliga a convivir con lo incierto, a posicionarse con respecto a lo incierto. Y ese es un gran aporte del cálculo de probabilidades, que se da, entre comillas, de patadas con la matemática clásica. En la matemática clásica vos te cometés un error y te descuentan puntos. Y la estadística vive de los errores. Claro. Justamente están ahí dando vueltas todo el tiempo. Estoy de acuerdo. Claro. Y una última pregunta que ya tenemos que ir cerrando. A veces medir parece malo, ¿no? Como que no hay gente que dice que las mediciones pueden ser subjetivas. Y ¿por qué es importante tener buenas medidas? Mira, es una cuestión de honestidad. Yo tenía un colega mayor que decía que yo no voy al médico porque no quiero que me dé malas noticias, ¿no?
Los estadísticos a veces somos los referís de fútbol, ¿viste? Nos toca dar noticias independientemente que te gusten o no. Entonces, medir es la única forma de constatar cómo está funcionando la política. Insisto, vos das un analgésico y tenés que medir temperatura. En política social, en política educativa, vos introducís un cambio y tenés que ver primero si fue efectivo y segundo si hay una forma mejor todo de hacerlo. tratamiento necesita un diagnóstico. Para el diagnóstico no están las estadísticas. Para el diagnóstico, para el diseño y para la evaluación. O sea, la medición es crucial antes, durante y después. Bueno, Walter, un lujo enorme tenerte. Teníamos muchas ganas de que vengas. Tanto Eugenia como yo nos las pasábamos esperándote. Así que muchas gracias. Un lujo la clase. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Y seguimos en la Liga de la Ciencia y ahora vamos a hablar con el miembro de la Liga que más sabe de historia, nuestro querido Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bienvenido. Y tenemos una efeméride muy importante. Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Vamos a repasar un poco de ese tema. Así es. Según uno de los historiadores más importantes del mundo, Eric Hobsbawm, dijo que 1917, el momento que se hace la Revolución Rusa, es el inicio del siglo XX. Así que imagínense cuánto ha marcado el siglo XX, el inicio y la caída de la Unión Soviética. Pero para esto tenemos que hacer una pequeña aclaración para empezar. Se llama la Revolución de Octubre, porque en Rusia la Revolución Rusa fue el 25 de octubre. Claro. Ahora, ellos se manejaban por un antiguo calendario, que era el calendario juliano, que en toda Europa ya no se usaba desde 1580 porque se usaba el calendario gregoriano por el Papa Gregorio. Por lo tanto, en el resto de Occidente y en nuestro calendario actual, la Revolución Rusa cumple 100 años el 7 de noviembre. La Revolución de Octubre cae en noviembre. Dato interesante de color. Exactamente. Inclusive el disco Octubre de Los Redondos tendría que ser noviembre. Tendría que ser noviembre. Claro. Ahora, ¿cómo arranca esta revolución? Digamos, para empezar, que una dinastía, que eran los Romanov, zares de Rusia, gobernaba desde el año 1600. Y todas las revoluciones que hubo, la Revolución Francesa, todas las revoluciones que hubo en Europa, a Rusia no llegaron. No la tocaron. No la Seguían. tocaron. Seguían. ¿Y cómo hacían para mantener el poder? ¿Tenían que hacer alguna concesión o algo o simplemente lo mantenían? Hubo algunas cosas que se modernizaron, pero lo mantenían con un autoritarismo fuerte, ¿no? Un zar. Muy brutal. No era algo para hacerse el que se hace contra. De hecho, en 1905 hubo un intento de revolución que fue reprimido en forma muy sangrienta. Ahora, ¿en qué contexto estamos entonces en 1917? Primero, desde 1914 Rusia está en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que hay cientos de miles de soldados en los frentes de batalla que están perdiendo la guerra, están muriendo, están queriendo desertar. Por otro lado, tenemos una enorme hambruna en los campos de Rusia para sostener esa guerra. Los campesinos están enfurecidos. De hecho, empiezan a incendiar algunos palacios y algunos propietarios les extraen la tierra. ¿Era principalmente agraria su principal producción? Sí, Rusia era un país con 120 millones de habitantes, Sí. del cual casi el 90% era campesino. Pero ese 10% que no era campesino, en ciudades como Moscú o Petrogrado, era enormemente desarrollado. Rusia ya tenía trenes, Rusia tenía enormes fábricas. Por eso algunos autores, como otros que hablaron del desarrollo desigual y combinado. Desigual porque tenés una ciudad muy desarrollada y un campo muy atrasado. Tan atrasado que hacía muy poco que se había abolido la servidumbre, por ejemplo. Entonces llegamos a 1917, que es un año que en realidad tiene dos revoluciones. La que se llama de febrero y de octubre, pero en realidad es de marzo y de noviembre. No lo aclaremos más. Bien. ¿Qué pasó en la revolución llamada de febrero? Lo que ocurrió ahí es que el zarismo es el que cae. Claro. Los soldados empiezan a desertar, pero un soldado que deserta es un tipo armado. Y empiezan a volver esos tipos armados y forman comités que tomaron el nombre de soviets. De ahí viene el nombre después de República Socialista Soviética. Exacto. Soviet de soldados. Imagínate una asamblea de gente armada queriendo lo que sea. Queriendo lo que sea. Bueno, ¿qué pedían ellos? Pedían la paz, no querían más la guerra. En segundo término tenemos a los campesinos que también se organizan en soviets, asambleas, soviet de campesinos. ¿Qué piden?
que se distribuya la tierra en Rusia. Y en tercer lugar, tenemos a las poblaciones urbanas, sobre todo a los trabajadores, haciendo los soviets de obreros. Entonces, el gobierno que se instala, ese gobierno provisional que por primera vez tiene una especie de democracia parlamentaria en Rusia, gobierna, pero al mismo tiempo, en forma paralela, tiene a estos soviets de campesinos, de soldados y de obreros. Que son Toman febrero. decisiones. Perdón, sí. Toman decisiones. Son Toman asambleas. decisiones, han decidido apoyar al gobierno, pero pidiéndole un montón de cosas. Entre otras, una consigna básica: paz, pan y tierra. Eso sintetizaba todo. Paz, los soldados; pan, los trabajadores; tierra, los campesinos. Y esa revolución de febrero se puede decir que instaló un gobierno que era más típico de las revoluciones burguesas que ya habían ocurrido en Europa. Exactamente. Todo el mundo decía, bueno, por fin llegó la democracia a Rusia. Vamos a ser como el resto de Europa. Un gobierno provisional, un tipo que va a gobernar como primer ministro, que se llama Kerensky, y instituciones que están en pañales, en súper pañales. Pero ¿qué pasa? Lo que analiza Lenin es, nosotros tenemos que hacer los dos saltos que todo el mundo hizo uno, ¿no? El primero es democracia parlamentaria. Pero lo que está pasando acá es que para garantizar que haya democracia, vamos a tener que ir al socialismo. Eso dice Lenin, que es como la figura descollante entre febrero y octubre, ¿no? Es la figura, es el líder del partido bolchevique, pero ahí hay muchos partidos políticos. Los soviets no son de los bolcheviques. Están los mencheviques, que son otros, están los socialistas revolucionarios, hay anarquistas, hay gente que no pertenece al marxismo, pero que también participa. En los soviets se discute mucho, pero por ahora, en esta situación, lo que va ganando es la postura de apoyemos a este gobierno. Pero este gobierno, el gobierno provisional, no cumple sus promesas. No firma la paz, decide seguir con la Primera Guerra Mundial, no distribuye tierras y hay carestía por todos lados, hay hambre, la gente está que explota. Y para colmo, hay un intento de golpe de Estado de un general que el gobierno provisional no lo puede parar. ¿Y quién lo para? La gente armada en la calle. Claro. Entonces, ¿de qué se habla? Se habla de un doble poder. Hay un gobierno, pero también gobiernan los soviets. Claro. En ese transcurso, esos meses, es que va tomando la iniciativa del partido bolchevique pidiendo todo el poder a los soviets. Esa es la consigna, ¿no?, que pasa a la historia. Todo el poder a los soviets. ¿Y en octubre qué pasa exactamente? Y en octubre, finalmente, hay un congreso de los soviets. Lo que habrá sido participar de esos soviets, ¿no? Hay escenas en la película de Eisenstein, Octubre, que podríamos ver un párrafo de esa película. Las tenemos acá. Dale. Veamos entonces un fragmento de la película. Impresionante estas imágenes, Sergio. Sí, sí, la película Fascinante. Octubre es un clásico. Aparte, Eisenstein es el inventor del montaje en el cine. Por primera vez alguien toma escenas y las va editando. Es Claro. y en ese momento, Rusia estaba, en la parte artística, estaba siendo la vanguardia absoluta. De hecho, hemos visto, después vamos a ver algunos más, los afiches. Son los primeros que usan el afiche como arma de propaganda política, y no solamente política, sino también cultural. Porque redondimos la historia. Sí. Se juntan los tres soviets y deciden la toma del poder. Y para eso se forma un comité armado en Petrogrado que decide parte de las escenas que hemos visto recién, que es la toma del Palacio de Invierno, que había pertenecido a Nicolás II y a todos los Romanov, y ahora estaba el gobierno provisional ahí. La entrada ahí de la gente armada, gente pobre, gente que empieza a ver toda esa simbología Claro. de la cultura aristocrática más esplendorosa, y ve todo eso y se apodera, ¿no? Es como las patas en la fuente, en cierta forma. Claro. Y vimos unas escenas de chancho, veo que ustedes tienen también el chancho burgués. Chancho tigre. Sergio, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es que se pasó de esa enorme esperanza al enorme horror en lo que se transformó el genocidio en los campos de concentración, los millones de personas asesinadas por el régimen de Stalin? ¿Cómo se dio eso? ¿Era inevitable? Bueno, eso nunca se sabe si es inevitable o no. Fáctico. Lo que sí es cierto es que una vez que se toma el poder, pasa a ser el secretario general del partido bolchevique, Lenin, el líder de la revolución, pero sordamente, porque Lenin empieza a tener problemas de salud graves,
hay una guerra entre dos figuras, dos caudillos muy poderosos, uno es Trotsky y el otro es Stalin. Acá tenemos un afiche que es muy característico de lo que hizo el stalinismo en el poder. En esta foto, que es clave en la historia de la Revolución Rusa, está Lenin hablándole a las multitudes, y el que está aquí Al es lado. Trotsky. Es Trotsky. En todas las fotos de los partidos comunistas del mundo, este está borrado. Trotsky no está. Lo sacaron. No está, O es sea, como el primer Rusia- Photoshop, el primer Claro. Photoshop de la historia. Increíble. Está borrado. Evidentemente Stalin, que tuvo un proyecto de desarrollo industrialista, pero a cualquier precio. A cualquier precio. Se había que fabricar un tren, una línea férrea, con trabajo a destajo y que pudiera morir mucha gente, lo hacía. También fue muy poderosa y sangrienta la manera en que se expropió a los pequeños propietarios La de colectivización tierras. forzosa, ¿no? La colectivización forzosa implicó medidas que, planeadas en una oficina, pueden sonar muy bien, pero aplicadas a la realidad, fue tremendo. Pero esa es la parte posterior de la Revolución Rusa. Cuando toman el poder los bolcheviques, toman algunas medidas que son un faro al mundo. O sea, el encanto que tuvo la Revolución Rusa a nivel mundial fue enorme. Hoy en día, que por ejemplo circula la frase de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, esto abrió la esperanza de que el capitalismo podía sucumbir. La primera medida que toman es exactamente expropiar las tierras y que pasen a pertenecer a los soviets. Segundo, la expropiación de las fábricas y que las controlen los trabajadores. Tercero, se firma la rendición y la paz con Alemania, y Rusia se retira en forma independiente de la guerra. Lo cual, imagínense la reacción del resto de las potencias aliadas que pasan a invadir Rusia. Después de la revolución lo que viene es la guerra civil, el ejército rojo frente a lo que se llamaba el ejército blanco, que era el contrarrevolucionario. Pero también se da igualdad de derechos entre hombres y mujeres, cosa que para la época es absolutamente de vanguardia. Revolucionario, realmente, claro. La educación se trata de que sea para todo el mundo. Y los afiches cumplen también una función de propaganda no solamente política, sino que, por ejemplo, hay escritos que decían: tenemos que incentivar que la gente se bañe para evitar enfermedades. Tenemos que incentivar que la gente se lave los dientes para que no tengan infecciones bucales. Entonces, ¿cómo se hace eso? No es que había radios por todos lados, no había los medios de comunicación. Afiches y propaganda política. ¿Fueron los primeros afiches de propaganda de salud pública? Totalmente. Mirá. Totalmente. Y también el diseño es, vamos a seguir viendo, el diseño con el que se elaboran es muy de vanguardia, claro, de avanzada. Y te quería preguntar, relacionado a esto, ¿cuál es el legado que pensás que existe hoy en día en relación a la Revolución Rusa? Y bueno, va a haber un mundial. No, yo creo que el legado durante mucho tiempo, durante el tiempo que la Revolución Rusa fue como un faro para los otros países para decir, bueno, es posible un gobierno del pueblo, eso ha quedado en el olvido. Eso creo que nadie lo tiene en cuenta, y tal vez si le preguntamos a los más jóvenes, ni saben qué pasó. No sé hasta qué punto saben lo que pasó. Pero sí lo que ocurrió con la Unión Soviética, que era un país atrasado, y en pocos años pasó a ser una potencia mundial. Si uno revisa lo que ocurrió allí, podría decir, bueno, no era inevitable que termine en un desastre. En la historia nada es inevitable. La historia no es una ciencia exacta. Claro. No sé si es una ciencia, pero para que no me echen de acá vamos a decir que es una ciencia, pero no es exacta seguro. Y entonces, lo que uno podría decir, es posible hacer revoluciones. No tiene que quedar la idea de que una revolución necesariamente tiene que terminar mal. Interesantísimo. Bueno, Sergio, como siempre, un tema importantísimo, más ahora que están cumpliendo 100 años Temazo. de la Temazo. Revolución. Temazo. Te agradecemos una vez más. Siempre un lujo tenerte, y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la televisión pública. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Último bloque en la Liga de la Ciencia, y en breve vamos a ir con el Rincón del Nerd, que Andrés nos trajo algo que pinta divertido, pero antes de eso vamos a ver un nuevo libro de nuestra biblioteca científica.
Hola, soy Diego Calv, soy biólogo y profesor de biología y vengo a presentarles el libro La ciencia del sueño. Bueno, la ciencia tiene mucho para decir del sueño. Nosotros nos enfocamos en qué pasa cuando dormimos, qué pasa cuando soñamos, cómo son esos ritmos biológicos, esos ritmos internos que tenemos justamente en nuestro cuerpo y algunas alteraciones que ocurren cuando dormimos, que es muy frecuente en muchas de las personas. Primero porque ya pensar que uno pasa casi la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Ya uno piensa que si duerme en promedio 8 horas por día, pasa un tercio del día y por lo tanto si eso continúa a lo largo de la vida, un tercio de la vida durmiendo. Y después por todos los trastornos o problemas del dormir que por ahí se hicieron más frecuentes capaz en esta última etapa, o algunos trastornos se hicieron más frecuentes en esta última etapa, y es un tema que nos pasa a todos. Entonces ocurre un mundo de cosas maravillosas justamente dentro de ese periodo en el cual dormimos. La idea fue empezar a discutir qué preguntas nos hacíamos primero nosotros como simples personas que queríamos saber qué pasa cuando dormimos, cuando soñamos, contarlo de la manera más amena posible, conectando justamente con todos los elementos culturales, de la literatura, de la música y de películas, cosas que justamente a la gente conozca y pueda asociar fácilmente. A medida que uno va leyendo el libro, se va generando y va encontrando respuestas, pero más preguntas. Y uno quiere cada vez ir sabiendo más y más sobre lo que va pasando y son más preguntas y más preguntas que justamente genera de una motivación y un interés para poder seguir averiguando y buscando las respuestas que uno quiere. Excelente libro de Diego Calv y Ana Moreno. ¿Vos dormís bien, Andrés? A veces sí, a veces no. Bueno, depende. tenés que leer el libro, está Bien. buenísimo. Y lo vamos a sortear, ¿sí? Así que si comparten la publicación en Facebook que estamos a punto de hacer, prepárense porque 5 se lo pueden ganar. ¿Sí? Acá está. Y ahora vamos, Andrés, ¿qué nos trajiste? ¿Qué son estos números? ¿Qué son estas cartas? Algo que nos gusta mucho hacer, que es traer juegos que se pueden hacer para la familia o para la fiesta nerd. La fiesta nerd. La fiesta nerd, nosotros somos fanáticos. Y en este juego es así, es un desafío. Yo tengo 4 cartas, las cartas tienen números de un lado y tienen un dorso que puede ser rojo o verde. Ok. Y yo voy a decir una afirmación que es la siguiente. En estas cartas, toda carta par, que tiene un número par, tiene dorso rojo. Ahora, toda carta par tiene un dorso rojo. Ahora te tengo que preguntar lo siguiente, Eugenia, y a ustedes telespectadores. ¿Qué cartas de estas que están acá ustedes darían vuelta para verificar que esta afirmación es verdadera? O para falsearla, o para verificar que es falsa. Y puedo dar vuelta a 1, 2. Puedes dar vuelta a 1, 2, 3, pero solo gana el que responde correctamente. Si vos respondés esta carta solamente y por ejemplo eran más, o esta solamente y eran más, o respondés 3 o 4 cartas, no, tenés que responder las que sean y correctamente. Si respondés de más o de menos, perdés. Okay. Claro. Las que sean necesarias para verificar la hipótesis o falsear de que en los números pares el dorso es rojo. Ok, bueno, a ver, voy yo. Vos, por ejemplo, ¿cuáles Piensen en sus casas. Piensen en sus casas un ratito. ¿Cuáles serían? Y ¿Qué para cartas? mí- O una carta, tal vez solo una, no sé. Para mí esta. Tengo Para que dar vos el la vuelta 4, y ver porque el si 4, del otro claro, lado es rojo. Y ver si del otro lado es rojo. Muy bien. Muchas personas estarán pensando en sus casas que también tal vez la carta verde te valdría, Porque si la das vuelta, porque si la das vuelta, ¿qué pasa? Si hay un par, estás falseando la hipótesis. Perfecto. ¿No? Entonces esa está bien. En realidad te voy a dar la respuesta correcta. Antes déjame decir que hay una respuesta incorrecta que muchos dan, que es que hay que dar vuelta a la carta roja. La carta roja no hace falta dar la vuelta, porque en realidad, si damos vuelta a la carta roja y hay un número impar, no nos dice nada sobre la hipótesis. La hipótesis es que si es par, es roja. Pero no dice que si es Cierto. impar no es roja. claro, tenés Entonces, razón. dar vuelta a la carta roja no nos da ninguna información. Hay 2 cartas, ya acá primera pista, hay 2 cartas que hay que dar vuelta. Les doy unos segundos más para que la piense, son 2. Y ahora les voy a revelar el misterio, que es que las cartas que hay que dar vuelta para verificar o falsear la hipótesis son las cartas 4 y de dorso verde. ¿Por qué estas 2? Porque si la carta par 4 tiene dorso verde, entonces falseamos la hipótesis. Perfecto. Y si la carta verde tiene un número par del otro lado, también la falseamos. Entonces, estas son las 2 cartas que hay que dar vuelta. Si damos vuelta a la carta roja
Sí. Y hay un número impar, no nos dice nada, como Sí, ya y dijimos. si tiene un número par, Y si tiene un número par, tampoco. tampoco no Es más podemos, no información. estamos falseando. Claro, Claro. nosotros lo que tenemos que tratar de hacer en realidad es tratar de falsear esa hipótesis. Tenemos que ver si es Perfecto. falsa dentro de estas 4 cartas. Y si damos vuelta al 7, es impar, así que lo que haya al otro lado no dice nada sobre la hipótesis que estamos trabajando. Hay algo interesante que es por qué funciona esto, está discutido en un O sea, libro. ¿por qué Sí. todos nos equivocamos o no tendemos a pensar correctamente? Claro, está discutido en un libro de un autor que a los dos nos gusta mucho, sé que a vos también te gusta mucho, que es el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Premio Nobel en Economía. Premio Nobel en Economía, pero psicólogo experimental, un Muy caso bien. rarísimo. Y él dice que hay 2 sesgos acá que están jugando en nuestro cerebro. El primero, porque esto, la cuestión es que si lo respondes rápido, fallás, no importa que tengas un doctorado en Oxford. Las personas cuando responden muy rápido terminan fallando y cualquiera que se tome el suficiente tiempo para pensarlo termina adivinando en realidad. Ahora, ¿por qué cuando lo respondemos rápido fallamos? Porque tenemos ciertos sesgos, intuiciones que en estos casos están equivocadas. La intuición acá que él dice que está en juego es probablemente la intuición de lo que él dice que tiene que ver con el sesgo de disponibilidad. Como el enunciado hablaba de 4 y rojo, vos Enseguida pensás tenés que esa tenés que dar información. estas Claro, dos. claro, estas dos. Y el otro sesgo que él dice que está en juego acá es el sesgo de correlación. Tendemos a pensar en las cosas que son causales como si fueran correlaciones. Entonces, como vos escuchaste, yo acá lo que estoy proponiendo es que hay una causa. Si es par, entonces eso hace que sea rojo. Pero no En si cambio, es rojo, claro, tiene que ser par. Exactamente, vos pensás como si fuera una correlación, como si fuera una correlación entre lo rojo y lo par, entonces tratás de verificar dando vuelta a la carta roja para ver si esa correlación es verdadera o no. Pero acá no estamos hablando de correlaciones, no estamos hablando Entiendo. simplemente de que si es par, entonces del otro lado es rojo. Y una última cosita, ya que todavía no me piden que termine con el programa, hay algo muy interesante también, que es el hecho de que este experimento se repitió. Este experimento cuando se hace inclusive con personas con doctorado, y si lo responden rápido, el 90% de las personas falla. Pero si lo expresa de otra forma, todo el mundo adivina. Si lo contextualizás. Si lo contextualizás A diferente, ver. porque se contextualizó de esta forma. Imagínate que vos sos un policía y entras a una fiesta. Y vos tenés que ver, hay 4 grupos, hay menores de edad, mayores de edad, y hay personas que están tomando alcohol y personas que no están tomando alcohol. Y vos tenés que ver si hay algún menor que está tomando alcohol. Entonces, ¿qué tenés que hacer? La mayor parte de las personas responde bien, responde que tenés que interrogar a todos los menores para ver si están tomando alcohol y a todos los que están tomando alcohol para ver si son menores. Perfecto. ¿No? Que es equivalente, si lo piensan un poco, es equivalente a esto que acabo de hacer yo. Es como si los números fueran mayores o menores de edad y si los colores fueran si estás o no tomando alcohol. Súper interesante, Andrés, muy bueno. Me encanta cuando traes cosas que nos hacen pensar un poco justamente cómo pensamos y estar bueno. más atento a estas cosas. Pensar sobre nuestros pensamientos. Me encantó. La metacognición. Qué bueno. Pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, una lástima, pero bueno, nos vemos la semana que viene En la Liga de la Ciencia. por la televisión pública argentina. Chau, hasta la Chau, semana nos que vemos. viene. Chau, chau. Muy bueno, me encantó. La liga de la ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.